¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Por fin salió Drive Real Truck Simulator, señoras y señores. Vamos a darle el primer vistazo oficial en mi canal. Aquí, por supuesto, como todos los juegos, aceptar los términos y condiciones es indispensable. Y nos dan un pequeño tutorial allí, nos van indicando cómo poner el nombre. Aquí veo que tenemos contratos, o sea, tenemos dos opciones, contratos y trabajos. O sea, después más adelante veré cuál es la diferencia, porque fíjense que según el tutorial nos mandan a escoger los dos. Entonces, bueno, más adelante en posteriores videos veremos de qué se trata. Una vez que tomamos el trabajo, caemos aquí. Como pueden ver, el interior de la camioneta está hermoso. Aquí tenemos esta opción que supuestamente es para saltarnos el viaje a ir a buscar la carga, pero no, esto no funciona. O sea, toqué todos los botones por todos lados y no funciona todavía. Esperemos que más adelante la activen. Lo que sí les voy a decir, señoras y señores, es que a pesar de que el juego está como en una versión alfa, a mí me corre 100% perfecto, sin ningún tipo de lagueo, sin ningún tipo de problema. No tengo ningún tipo de problema hasta ahora con el juego. De verdad, eso me parece genial, porque creo que es primera vez en mi vida que veo un juego que acaba de salir y no tiene errores, señores. Yo no le encontré ni un solo error. Una cosa que hay que tener en cuenta, primero, es que el juego acaba de salir, porque por lo menos a mí no me gusta esta interfaz. O sea, no sé, me parece vacía, me parece seca. Fíjense los gráficos, tiene unos gráficos espectaculares y ni siquiera revisé en qué calidad gráfica lo tengo, en qué calidad viene por defecto. Eso lo veré más adelante y en posteriores videos. Si no está en la calidad máxima, lo pondré en la calidad máxima para ver cómo me corre y para ver si hay algún cambio significativo en la manera en que se mira el videojuego. Por supuesto, a medida que vaya avanzando voy a ir haciendo cortes, porque nunca es necesario poner un gameplay completo de un viaje, ya que siempre hay partes de los viajes que son aburridas, pues que simplemente es conducir y si no pasa nada no es necesario ponerlo. Aquí, como pueden ver, choqué, pero no hay ningún tipo de penalización por choque. Ahí choqué, aquí volví a chocar y no pasó absolutamente nada. Por lo menos por choque no tenemos penalizaciones, señores. Lo que sí de verdad me fascina son los gráficos. Este interior de esta camioneta está bello. Miren cómo se ve el retrovisor perfecto, todo. O sea, todo de verdad hasta ahorita, de verdad me tiene impresionado el juego. Aquí ya estoy llegando al destino. Como pueden observar, a buscar la carga, porque primero, por supuesto, tenemos que ir a recoger la carga. Vamos a ver cómo es el proceso de carga de la mercancía. Allá adelante, como se ve claramente, tenemos un espacio en blanco que es obviamente que allí tenemos que estacionarnos. Aquí ya me paro aquí y me dice que puedo cargar, pero bueno, voy a estacionarme de todas maneras para hacer las cosas un poquito más realistas. Pues vamos a estacionarnos y a bajarnos del vehículo, que no sé cómo se hace. Voy a buscar aquí, me imagino que es en este botón de aquí arriba, para que me despliegue otro menú y entonces podamos bajar del vehículo para abrir las puertas de atrás, porque eso lo vimos muchas veces en videos promocionales, que las puertas se abren, tenemos interacciones. Miren aquí me bajo del camión, perdón, de la camioneta. Vamos a ver aquí abajo, creo que me pegué mucho. Voy a abrir las puertas y bueno, ahí la puerta me reventaron la nariz. Voy a tener que ir para el médico, pero bueno, aquí cargamos la mercancía. Ahí está la mercancía ya cargada y ahora vamos a proceder a cerrar las puertas, a montarnos en nuestro carro y a continuar con el viaje. Aquí miren, observen el cielo. Tenemos un cielo bastante nublado, se ve un poco estático, pero está bien, señores. Recuerden que el juego acaba de salir. Me parece que está demasiado brutal para ser un juego que salió hace una hora. Por lo menos a mí me llegó hace menos de una hora
que me apareció en Play Store y lo pude descargar. Otra cosa, me costó muchísimo encontrarlo en Play Store. Les voy a dejar en la descripción del video el link, porque de esa fue la única manera. Yo pensé que era que no estaba disponible para mi teléfono, pero no. Entrando con un link de Play Store del juego, ahí sí, sin ningún problema. Pero buscándolo por el nombre, por lo menos a mí no me sale. Aquí en este cruce tenemos un pequeño caos con la inteligencia artificial, pero eso también es normal. Hasta los juegos más viejos que hay en Play Store y los mejores, la inteligencia artificial da pena. Yo todavía no conozco el primer juego que la inteligencia artificial de los vehículos de los NPC valga la pena. Ninguno. Yo no conozco ninguno. Si ustedes conocen alguno, déjenmelo en los comentarios para ir a probarlo, porque yo de verdad no lo conozco. Aquí, bueno, señores, mi primera multa del juego por exceso de velocidad. Eso me gusta. Tenemos multas por lo menos por exceso de velocidad. No sé si por comernos las luces rojas de las intersecciones de los semáforos tendremos multas, pero por lo menos por exceso de velocidad sí las tenemos. Otra cosa que yo noto, que espero que más adelante cambie, es que no sé, yo veo como vacío la ciudad. O sea, se ve, ¿verdad? Se ve que le falta, o sea, le falta algo, le falta vida, no sé. A mí me parece que le falta vida. Aquí, vamos a continuar, voy a continuar con mi viaje. Hice ese pequeño corte, esto también me parece muy bueno. Si giramos la cámara, ella se devuelve instantáneamente, no hay que tocar más nada. Giramos y ella se regresa. Eso es importante, señores. Eso es importante, por lo menos para mí, a la hora de conducir, no tener que estar dándole para los lados a los botones para que la cámara regrese. La cámara regresa ella solita y automáticamente. Y bueno, señores, aquí voy a hacer un corte para finalizar el viaje. Ya vimos lo que necesitábamos ver, por lo menos del inicio, de qué va el juego y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver la entrega de la carga. Aquí quiero mostrarles esto, la luz roja. Me la comí y me multaron. Importante. Ahora sí, señoras y señores, estoy llegando al destino. Como pueden ver allá adelante está el puntito verde para realizar la entrega de la mercancía. Aquí voy a proceder a estacionarme lo más perfecto que pueda, porque no me sale nada, no me da ninguna indicación. Vamos a darle un poquito para adelante para pararme exactamente sobre el punto ese verde para ver qué sucede, señoras y señores. Aquí está Delivery Cargo. Así que bueno, vamos a bajarnos del camión y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. No, aquí simplemente asumí que tenía que bajarme y abrir las puertas traseras para descargar la mercancía, pero no me da ninguna opción de descarga.
Uy, y ahí tenemos a la policía vigilándonos para ver qué es lo que estamos haciendo, señoras y señores. Así que, ojo, ojito, mucho cuidado. Me voy a volver a montar, no sé. Aquí está, en lo que me monté me salió Delivery Cargo otra vez. Y procedo a tocarlo. Vamos a ver qué sucede. Y aquí, como pueden ver, me dicen para continuar con el viaje. O sea, que quiere decir que todavía me queda mercancía. Yo sí noté que me quedaba la mercancía en la maleta. Vamos a ver, vamos a cerrar las puertas y voy a continuar con el viaje para que me paguen, mi dinero. Vamos a esperar. Voy a hacer esto hasta aquí. Voy a dejar el video hasta aquí, señoras y señores. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Comenten qué les parece esto, porque esto continúa, señores. Esto viene para rato y con todo. Sigan atentos al canal, que seguiré subiendo más contenido de este juego a medida que vaya avanzando. Quiero trabajar para ver cuándo me puedo comprar un camión, no nada más la camioneta. Así que bueno, señoras y señores, nos vemos en el próximo video. Chao.